Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu, bienvenidos al canal. El día de hoy estamos haciendo un tutorial para pintar este tipo de lunas con la técnica húmedo sobre húmedo de acuarela. No importa si eres principiante, lo haremos paso a paso y en realidad la técnica es bastante sencilla, lo único que requieres es un poquito de paciencia y dedicación para meterle los detalles en función a lo que tú quieres. Para este tutorial no necesitas más que papel y acuarelas básicamente, a continuación te citaré los materiales, pero antes de empezar, si eres nuevo, suscríbete al canal si quieres ver más tutoriales de este tipo, tengo varios ejercicios que te pueden ser útiles y otros tantos tutoriales y reviews de acuarelas. Y también cuéntame en los comentarios qué otros tutoriales te gustaría ver próximamente para poder empezar a producirlos y compartirlos pronto contigo. Ahora sí, comencemos. Los materiales que ocuparemos para este ejercicio son una hoja de papel para acuarela. Yo en esta ocasión estoy utilizando Fabriano de 300 gramos, 25% algodón. Este ejercicio requiere de mucha agua y bastante acuarela, por lo que un gramaje que sea inferior puede causar que se deforme el papel. En caso de que no consigas un gramaje de este tipo, lo que sí te puedo sugerir es que pongas cinta mágica o algún tipo de washi tape en todo el contorno de tu lienzo para que lo sujete y evitemos en la mayor medida de las posibilidades la deformación. Vamos a requerir un lápiz, de preferencia un 2H, en general lápices duros. Les dejo también por acá arribita el video en donde explico por qué es importante que sea un lápiz duro y no uno blando, una regla o una escuadra y un compás, además de obviamente los materiales para acuarela. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra hoja en los dos ejes que son diagonales, es decir, de esquina a esquina. Vamos a hacer una pequeña marca al centro para determinar dónde está el centro de nuestra hoja y a partir de ella trazar con nuestro compás lo que va a ser el contorno de la luna. Ya teniendo definido con un pequeño tachecito cuál es el centro de nuestro lienzo, vamos a ocupar nuestro compás, o si no tienes compás puedes ocupar algún objeto redondo, puede ser quizá un plato, un disco o algo que te sirva de apoyo. Y lo que voy a hacer aquí es trazar mi círculo que va a ser el contorno, y de hecho esto va a ser todo lo que usemos con el lápiz y con las escuadras, el resto va a ser acuarela. Posterior al trazado vamos a borrar el centro ya que no lo vamos a ocupar y para que no se vaya a ver posteriormente en la obra terminada. Y una vez borrado, lo que vamos a empezar a hacer es humedecer toda la parte del círculo con agua limpia. La idea es que esté totalmente húmedo, sin que sea tampoco como un charco o algo que se pueda escurrir si la levanto, simplemente que esté húmedo. La humedad la vamos a poder controlar mediante ver un poquito como el reflejo de la luz. En este caso yo estoy grabando junto a una ventana y también estoy con una lámpara que está en la parte superior, lo cual me va a ayudar a poder visualizar con el brillo en qué parte está húmedo y en qué parte no. Se va a llenar todo el círculo en agua limpia. No tanto como para que se escurra, solamente estamos humedeciendo. Incluso en pantalla puedes alcanzar a ver el brillo que está ocasionando la lámpara que tengo en la parte superior. El chiste es de que tú también te guíes principalmente mediante la luz. Vamos a empezar a hacer las primeras sombras. Para esto voy a humedecer un poquito de una pastilla gris de acuarela y mediante pequeños toques voy a empezar a dar algunos como matices y luces y sombras en los contornos de nuestra circunferencia, más que nada los que le van a dar volumen. Entonces vamos a oscurecer como si tuviéramos dividido el círculo en 4 partes, sería como el cuadrante número 3. Y lo vamos a hacer no con pinceladas, sino con pequeños toques para que la humedad que apliquemos previamente haga que se absorba y se empiezan a generar un poco de texturas más interesantes. De vez en cuando podemos hacer algún pequeño movimiento tipo circular, pero tratemos que las pinceladas no sean largas para que la textura se vaya haciendo mediante la técnica húmedo sobre húmedo. Además, vamos a hacer una luna que tenga tintes entre violetas y rosáceos. Para esto les voy a poner los colores que voy a utilizar, ya sea que quieres imitarlos o que quieras hacer una paleta similar, utilizaré magenta,
un morado y un azul ultramar principalmente. Conforme vayamos avanzando te indicaré cuáles van a ser los matices que meta de manera extra. Voy a tomar el magenta y lo voy a preparar tantito acá arriba en mi godete. Y voy a hacer lo mismo que hice con el gris en la parte inferior, pero en la parte superior. Se va a ir aplicando poco a poco y en pequeños toques para que se vaya distribuyendo de manera casi instantánea y natural con la humedad. Y estos toques van a hacer también que se vaya simulando la textura de los cráteres que tiene la luna y que la caracterizan. Por eso es importante que esté húmedo y hasta cierto punto es necesario avanzar más o menos rápido, no tomarnos tanto tiempo. Y en el caso de que tu luna se seque antes de que termines, puedes enjuagar totalmente tu pincel y volver a humedecer un poco la zona a trabajar antes de continuar. Vamos a aplicar varios toques en la parte superior. Tampoco hay que saturar tanto de color, simplemente vamos dando poco a poquito algunos toques. En el contorno sí voy dando como que un poquito la pincelada como de delimitación, pero es muy suave. Les digo, la idea es más que nada ir haciendo pequeños toques. Voy a enjuagar perfectamente mi pincel y voy a hacer algo similar con el morado. Muy cerca de donde ya puse los primeros tonos que son como el magenta, voy a dar también algunos toques. Y sobre todo vamos a empezar a definir algunas áreas que van a tener cráteres y que entonces tienen una mancha un poquito más marcada. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una mancha un poco más amplia que va a ser igual en color morado, pero poco a poco vamos aumentando la superficie, es decir, ya no van a ser solamente los toques, sino que sí les vamos a empezar a dar un poquito de dirección y de forma. También con este mismo color voy a ir retocando hacia la parte inferior un poco. Igual puedo empezar a delimitar un poco las zonas donde va a haber cráteres. Y posteriormente hacer lo mismo con el azul. Este azul lo voy a mezclar un poco en área de godete en la parte superior, que es donde mezclo generalmente mis azules y mis morados, para tener un poco de más control sobre el agua. Y de la misma manera que hicimos en la parte superior, vamos a empezar a dar un poco de algunos toquecitos. Igual, siguiendo la misma circunferencia. La parte de abajo es la que va a quedar más sombreada al final, por lo que es importante que se vaya como muy gradualmente y no saturar de color desde la primera, sino más bien es ir aumentando capas poco a poco, muy ligeras, y conforme vayamos avanzando irá aumentando un poquito también la intensidad de los colores que vamos apreciando. En la parte inferior voy a añadir también un poquito de violeta. Este proceso de toque se irá repitiendo poco a poco, como les menciono, es más que nada pensar en una superposición de capas y de colores mientras vamos avanzando. Obviamente, entre más vamos tocando zonas que ya hemos trabajado un poquito, se va a intensificar el color. La idea es que tú pares cuando sientas que ya está el color suficiente. Yo la voy a hacer bastante intensa, así que si me estás siguiendo y quieres que quede el resultado más similar al mío, vamos a continuar con varias capas más. También cuidemos más o menos la colorimetría, es decir, las zonas que estamos, por ejemplo en mi caso esto que va a ser morado, vamos a mantenerlo en esta gama rosácea y moradita, y la parte de abajo que va a ser más oscura, pues lo correspondiente con los colores un poco más fuertes. El papel para acuarela no es tan rápido de secar y mucho menos si el clima no está tan caluroso, entonces en realidad la humedad que apliquemos desde el inicio va a ser suficiente para poder terminar con este ejercicio satisfactoriamente. Entonces voy a agregar un poquito de más azules en la parte inferior. Si se fijan, estamos como separando mucho la gama de colores, azules y violetas arriba, grises y azules en la parte inferior. Justamente en la parte inferior que está el gris voy a empezar a aplicarlo mucho más saturado, es decir, con más pigmento que con agua. Esto para hacer una sombra muchísimo más marcada y muchísimo más contrastante, que también nos va a ayudar a que esta luna
se perciba como una esfera y no como un disco o un plato. La luna tiene volumen, es una esfera. Si bien tal vez no sea perfectamente una esfera, sí tenemos que darle la intención de que es un cuerpo tridimensional, y eso se logra mediante las sombras que van a ir sobre todo en la parte inferior. Vamos a generar de repente algunas manchas que no estén pegadas a otras. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una un poquito más marcada, con un margen que no estoy aplicando color externamente. Y seguimos aplicando pequeños toquecitos hacia la siguiente zona. Hacerlo de esta manera también nos va a permitir que se vaya haciendo una especie de degradado o difuminación de los colores lenta y gradualmente hacia la parte superior de la luna en esta misma paleta, y lo podemos hacer también a la inversa. Más o menos esta va a ser la idea de la base, y puedes experimentar con varios colores que pertenezcan a una gama similar, o si estás haciendo una luna que tenga tonalidades un poquito más específicas quizá, es de la misma manera. Con los colores que estés escogiendo vamos saturando poco a poco y con pequeños toques, dejando que la humedad sea la que le dé textura y las delimitaciones. No olvides que cada vez que cambies de color es importante enjuagar tu pincel para no contaminar las zonas donde estás haciendo tu mezcla, o si estás trabajando un poco más sobre los colores quizá en la pastilla. Así que vámonos poco a poquito haciendo nuestros pequeños toques. La parte superior la voy a oscurecer con un poquito de tonos marrones. Si bien está principalmente rosácea y morada, meterle estos tonos marrón va a ayudar un poquito también a la parte de la volumetría. Voy a dar muy pequeños toques en estos tonos por la parte superior. Y con este mismo color podemos dar como que pequeños matices en la zona como cercana a estos cuadrantes 1 y 2. Manchándola un poquito en algunas zonas, digo, más que nada para jugar con diferentes texturas, pero sin que sea un color que se perciba como la base o como el principal. Vamos añadiendo poco a poquito en pequeños toques. Vamos a enjuagar nuevamente y podemos continuar como con una última capa que va a ser el color más intenso. En este caso voy a utilizar un poco de negro para hacer una sombra muy marcada y rematar como con un poquito de más humedad en algunas zonas para reforzar las texturas. Voy a activar mi pastilla, la paso en mi godete un poquito a zona de mezclas para suavizar. Y nuevamente en la parte inferior voy a empezar a aplicar en pequeños toques para reforzar el gris oscuro que ya habíamos aplicado previamente. Sigo haciéndolo mediante pequeños toques para que vaya reforzando la idea de que es una textura rocosa, que es irregular. Y esto nos va a ir a ayudar, nos va ayudando más que nada a la parte volumétrica y de iluminación. También con el negro, y ya de una manera mucho más rebajada, es decir, con más agua que pigmento, vamos a darle también un par de toques en la parte superior. Les digo, aquí es un poco de más presencia de agua que de pigmento tal cual, para nuevamente darle una pequeña reforzada a la textura que ya hemos ido creando. Y sobre todo a la parte de la volumetría, que es lo importante en las lunas. Nuevamente, si sienten que la humedad se está acabando cuando aplican los efectos y no se está como que esparciendo o absorbiendo de la misma manera, pueden enjuagar su pincel y retocar un poquito de manera manual.
Incluso si sienten que todavía le pueden agregar un poco de más saturación de color y ustedes quieren hacerla más colorida, todavía están a tiempo de hacer algún tipo de capa extra. Por ejemplo, yo le voy a añadir un poco más de morado en la parte superior, para darle un poquito de más color si creen que lo requiere. Si ya se van sintiendo satisfechos con el resultado, este paso no es necesario. Más que nada es irnos paso a pasito y capa por capa hasta que estemos satisfechos con el resultado. Un tip adicional es que cuando termines puedes espolvorear un poquito de sal, sobre todo si tienes de acabado grueso, para que refuerce la parte de la textura. Es decir, la sal nos puede ayudar para absorber un poco de color y darle un poquito de efectos especiales. Yo lo voy a hacer sin sal, pero si tú tienes y quieres hacerlo, también la puedes aplicar. A la parte superior todavía le voy a añadir un poquito de más negro en esta parte de la curva del cuadrante número 1, para hacer más marcado aún el efecto del volumen. Y vamos a irnos poco a poquito terminando de dar como esos últimos acabados antes de pasar a la zona de efectos especiales. Con los efectos especiales me refiero a algún retoques que haremos ya sea con acrílico o con gouache o cualquier tinta blanca que tengas a la mano. Pero primero toda la base de la acuarela, que va a ser a base de puros toques, es la que tiene que quedar bastante segura. Es un ejercicio sencillo pero que requiere de paciencia, y entre más cuidado tengas y también en cuanto a la proporción del pincel, entre más grande y más grande el círculo y tu pincel pueda ser más pequeño, también es un poco más fino el tipo de detalles y de pinceladas que se le van viendo. En esta hoja que estás viendo en estos momentos en pantalla no es más que necesario aproximadamente un pincel del número 3 o 4, pero esto será suficiente. Para rematar voy a dar como que unos últimos toques de marrón. Si se fijan, también estoy tratando de respetar la parte interna de la luna para que tenga zonas de luz. No todo es atascar de color, sino también irnos como un poquito como con cuidado en varias de las zonas. Con esto ya voy a dar por terminada la capa de las acuarelas. A continuación, solamente voy a aplicar los detalles y los efectos que les mencionaba hace un momentito con acrílico blanco. En lo que seca te explico rápidamente por qué es que voy a hacerlo de esta manera y con qué materiales lo puedes hacer. Los dos materiales principales para salpicar en blanco van a ser el gouache, que ya te lo he presentado anteriormente, que es una pasta que es como el intermedio entre la acuarela y el acrílico, es decir, tiene cierta transparencia, y el acrílico blanco. Yo tengo este bote marca Polytech, que es el que suelo aplicar generalmente en todas mis piezas. Y más que nada la ventaja del acrílico es de que es totalmente, digamos, opaco, no tiene transparencia, lo que nos permite trabajar algunos efectos un poquito más marcados que si fuera con gouache, pero cualquiera de los dos será correcto. Voy a tener aquí mi tapita de acrílico blanco y lo que voy a empezar a hacer es, con mi pincel un poquito húmedo, empezar a tomar un poquito de esta pintura. Y a forma de pequeños circulitos voy a empezar a reforzar un poquito las áreas blancas. Como todavía está un poco húmeda la acuarela, me va a ayudar también a jalar un poquito de color, haciendo manchas un poquito también más interesantes. Solo lo voy a aplicar en algunas zonas y a muchísima discreción, es decir, no quiero que se note tanto. Nada más es como un efecto para reforzar las partes que sí están contrastadas por su claridad respecto a las que hemos oscurecido. Y te repito, son con pequeños movimientos circulares solamente en esos bordes.
Aparte de esto, las lunas, suelen tener muy marcados los cráteres porque pues en teoría son puntos donde se ha estrellado otro cuerpo celeste contra ellas, es decir, se tienen que ver como impactos. Para esto te voy a recomendar un pincel bastante finito, en este caso voy a utilizar un 00, tomar un poco de acrílico y lo que vamos a hacer es una especie de impacto a través de líneas en cualquier zona de tu luna. Más o menos esta es la idea, pensando que todas partan de un mismo centro. Y les digo, es hacer como una especie de golpe. Vamos a humedecer también un poquito y lo vamos a desvanecer en la parte exterior para hacerlo ligeramente más suavecito en algunas zonas. O si tu luna no lo requiere, pues también las puedes dejar tal cual la línea así. Incluso en la zona que está un poco más clara, aunque no se vea mucho, es importante que las hagamos, ya que al final de todos modos sí es un detalle que es más o menos importante que se note. Y al centro podemos hacer como que una manchita igual con este pincel en el mismo acrílico blanco. Para terminar de darle algunos efectos, vamos a utilizar un pincel que sea más de cerradura o un cepillito. Lo vamos a humedecer. Nuevamente vamos a ir con nuestro acrílico blanco a tomar un poquito de la pintura y vamos a hacer una salpicada para darle un poquito de acabados, como de manchas y de texturas. Les digo, pensando un poco en la zona rocosa de la luna. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer también ya sea con un color de los que inicialmente utilizamos para sombrear, como el morado o como el marrón o como el azul. Esto es más que nada para darle un nuevo toque que sea más como similar a la roca. Yo lo voy a hacer con los tonos medio marroncitos que manché por acá. Entonces lo que vamos a hacer es con la pastilla del color en cuestión, en este caso el marrón. Con este mismo pincel vamos a humedecer muy poquito la parte de las cerdas. Con acuarela va a ser mucho más fácil que con el acrílico. Vamos a tomar un poco del pigmento directo de la pastilla para que sea intenso. Y vamos a salpicar nuevamente. Para esto es importante que lo hagas cerca de la luna, porque si salpicas de más te vas a salir de ella y pues vas a manchar el lienzo. Son salpicadas muy sutiles, pero que van a reforzar la textura rocosa de lo que está haciendo nuestra luna. Si sientes que quedaron muy suavecitas y te gustaría que estuvieran más marcadas, puedes tomar más pigmento de la pastilla y repetir con cuidado cerca de la luna para que no se salga, y empezarán a hacerse estas marquitas. Voy nuevamente a enjuagar este pincel. Y lo último que quedaría ya para terminar con este pequeño tutorial es en el caso de que todavía quieras sombrear un poco más, sobre todo solo los bordes, que es donde podría llegar a hacer un poco de falta, con el color que tú quieras. Por ejemplo, yo lo voy a hacer un poco con el negro y con un pincel más delgado para reforzar estos acabados finales. Le puedes dar nuevamente, como al inicio, un último retoque en los bordes a manera de pequeños golpecitos. En realidad son detalles muy pequeños, pero estos son los que van haciendo que la textura se perciba, como lo estamos viendo, de manera un poco más rocosa. Lo padre de este tipo de ejercicios es de que como se está trabajando con demasiada agua, pues siempre van a ser bastante irregulares, es decir, los resultados van a cambiar siempre que lo hagamos con diferentes colores, diferentes condiciones de humedad, e incluso siendo los mismos colores, nunca va a haber dos lunas iguales. Más o menos lo que pasa cuando pintamos cielos o cuando pintamos galaxias, porque son técnicas muy húmedas. Y antes de terminar, le pueden dar también un último acabado final que se vaya, por ejemplo, si tienen algún tipo de acuarela metálica. Si ustedes me siguen ya saben que a mí me gustan mucho ese tipo de efectos, y le pueden añadir como un último toque final, algún tipo de destello. Los colores que yo les sugeriría para este tipo de piezas, en este caso tal cual para una luna, serían colores muy bajitos o casi tendiendo a blancos,
De los sets que ya conocen que yo tengo tanto de Plop Acuarelas como de Nil Acuarelas, las opciones que creo que pueden quedar mejor serían, en el caso de Nil Acuarelas, utilizar alguno de los colores del set Dulce Tentación, que son blancos. En el caso de Plop Acuarelas, pueden utilizar por ejemplo las perlitas mágicas, que sobre superficie blanca o clara sirven más como para dar un pequeño destello. O también pueden ocupar alguno de los colores del set Dulce Tentación de Nil o el color Plop de tal cual la marca Plop Acuarelas. Yo voy a utilizar este último que acabo de mencionar, que es esta pastilla, que como verán, su color queda como que bastante ad hoc a esta luna. Entonces, ya como el toque final, si es que tienen ese tipo de material, sería activar la pastilla, ya saben, se humedece un poco, se frota un poquito para extraer y que se vaya activando. Este color es como una base más o menos como aperlada, plateada, con destellos que principalmente se ven rosas, pero dependiendo del ángulo pueden verse en otros tonos. Entonces nada más, en caso de que le quieras aplicar alguno de esos efectos, sería con pequeños círculos en las zonas más claritas de la luna. No hay que atascarla tampoco ni abusar de los efectos especiales, porque aquí tenemos muchas texturas, pero haciendo este tipo de sutiles añadiduras de brillo, sí se le va dando un realce como que más, como un plus extra al final. Nada más le voy a aplicar tantito estos brillos. En realidad es con mucha agua, no quiero que tape lo que hice, sino que sea como un añadido. Y listo, tenemos nuestra luna totalmente terminada. Exactamente con estos mismos pasos también tengo una que pinté con el color Luna Nueva de Nil, que es un efecto muy similar, es la que seguramente vieron en mi Instagram. Y se las voy a dejar aquí también, a un ladito, para que puedan ver más o menos. En sí, les digo, son los mismos pasos, solo que pues obviamente con la humedad cambia un poquito el resultado, depende de la intensidad de los colores y un poquito también pues para que vean la diferencia de los brillos. Por ejemplo, esta la hice un poco más saturada, pero pues finalmente es el mismo procedimiento y una paleta de color bastante similar. Si haces tu luna, no olvides compartírmela. Encuentras mis redes sociales como @aracelimitsu, tanto en Instagram como en Twitter. Y por supuesto aquí en YouTube. Si quieres ver más tutoriales como este, suscríbete al canal, dale like y déjame en los comentarios qué otro tutorial te gustaría ver próximamente en este medio. Gracias por su visualización, yo soy Aracelimitsu y nos vemos la próxima.